Cuando vimos gradiente, estábamos utilizando un símbolo que era así, era nabla. Y yo conté como anécdota que una vez un chico me corrigió y yo me quedé con las ganas de saber que era así, que yo pensé que era una letra griega, nabla, y en realidad no es una letra griega, sino un operador. Operador de Hamilton se llama. Hamilton, después lo averigüé, no es letra griega, tampoco es un delta al revés, es Don Hamilton. Esa letra griega, que no es letra griega, digo que es un operador, representa a, se escribe así, derivada de algo con respecto a X, derivada de algo con respecto a Y, derivada, vayan copiando después cuando yo los dejo copiar, ¿no? Se llama nabla, ese operador, y es la sumatoria de las derivadas de algo que puede ser una función, un campo vectorial, multiplicada por I, J, K, por lo tanto nabla es un vector. Nabla es un vector. Y representábamos al gradiente, nabla F, era gradiente de una función F. Gradiente. Es la primera función vectorial que vimos. ¿Se acuerdan qué era el gradiente? Por un lado teníamos el gradiente y como operador de gradiente era la máxima derivada direccional, calculábamos la función gradiente como la máxima rapidez de crecimiento de una función en un punto, sacábamos la derivada direccional máxima, es decir, podíamos trabajar desde eso. Como sabíamos que nabla era un vector, a veces no le poníamos la IJK, porque sabíamos que en el espacio era un vector, seguía siendo un vector. Ese es el primero de los operadores como importantes que vimos. El segundo que vamos a ver se llama divergencia. La divergencia yo les explicaba el otro día el concepto y les decía lean pero un poquito, pero bueno, divergencia es, primero tengo un campo vectorial F, un campo vectorial F. La divergencia de un campo, divergencia, se representa así, divergencia F. La divergencia F es el producto del gradiente del campo vectorial por, y esto es un producto escalar, por el campo. El campo es un vector, ¿no? El campo es un vector. Un vector que es P de X, Y, Z, ¿no? Por Y. O sea, tiene componente P por Y. Más Q de X y Z, o sea que Q es una función también, X y Z, por J. Más, así sería el campo en dos dimensiones, como el campo de una corriente de líquido, que genera un campo en dos dimensiones. Campo es un vector. Pero si está en el espacio, va a ser RPQR, componente X y Z, por K. Entonces, ahora yo si multiplico el gradiente del campo por el campo, escalarmente obtengo la divergencia. O sea que la divergencia es el producto escalar entre el vector gradiente, que lo representábamos como la derivada de la función con respecto a X por Y, más la derivada de la función con respecto a Y por J, más la derivada de la función con respecto a Z por K. Ahí tengo el gradiente de una función tridimensional. Por el campo P, PI, más QJ,
más RK. Está bien, a PQR me olvidé de ponerle que son funciones de X, de Y y de Z, porque son funciones vectoriales. Pero a los K sí le voy a poner que son vectores. Por lo tanto, ahora yo al multiplicar la divergencia, me queda un escalar que va a ser igual a la derivada de P con respecto a X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a K. Y en realidad la divergencia es lo que crece el campo de un punto al otro. Y se representa de esa manera. ¿Pueden ir copiando ya? Sí, profe. Así que cuando uno habla de divergencia de un campo, tiene en cuenta en una esfera un flujo entrante de la esfera y un flujo saliente de la esfera de ese campo, que puede ser un campo eléctrico o un campo gravitatorio, pero que en el medio hay un crecimiento de líneas de campo o un crecimiento o una variación del campo. Eso es la divergencia, la cantidad de líneas que produce la variación del campo. Por ejemplo, y acá viene el por qué me gustaba esto de ir poniendo ejemplos. A ver. Supongamos que existe una fuente de calor, una fuente de un motor caliente, y yo quiera calcular la divergencia de esa fuente de calor y la pueda ver, lo estoy leyendo, la pueda ver desde un punto de vista vectorial. ¿Cuál es el incremento desde la fuente fría a la fuente cálida? Entonces, lo que quiero es calcular la divergencia del campo calórico. Divergencia F. Esta es mi condición. ¿Cuál es la divergencia del campo calórico? Este campo calórico está dado por una función vectorial que la vamos a escribir como x cubo por iz. No me entiendo ni la letra. X cubo y z por y vector, más 3 y cuadrado. ¿Se va entendiendo la letra? Vayan copiando, no quiero que le saquen foto. 3y cuadrado j. Encima queda feísimo después sacar la foto. Van copiando, van viendo qué vamos haciendo. Más, me falta una componente, 5i z cuadrado. 5i z cuadrado k. ¿No? Ahí tengo el vector que representa el campo calórico de la fuente calórica. En el punto, y bueno, ahora pongo un punto en el espacio que sea 2, 1, 3. Un punto, 2, 1, 3. Bueno. P es este vector, P es esto, Q, R, PQR. Hasta podría decir yo que tengo la componente P, la componente Q y la componente R del campo. La divergencia va a ser la derivada de P con respecto a X, la derivada de Q con respecto a Y, la derivada de P con respecto a R, porque es derivadas, porque lo dije en el punto de arriba, que era un producto escalar, por lo tanto el producto escalar es el producto de las coordenadas homólogas, de los elementos que acompañan a la Y, de los elementos que acompañan a la J y así. Entonces yo voy a calcular acá la derivada de la componente P con respecto a X, la derivada de la componente Q con respecto a Y, vayan calculando, y la derivada de la componente R con respecto a Z. Y cada una de estas derivadas
cada una de estas derivadas. Con respecto a x, esto es 3x cuadrado y z. 3x cuadrado y z. Con respecto a y, esto es 6y. Derivo 3y cuadrado con respecto a y es 6. Y 5y cuadrado con respecto a z es 10. 5 por 2, 10. Y z. Ahora esto lo voy a evaluar en el punto M. Lo evalúo en el punto M. Lo evalúo en el punto M. Y obtengo un número. Porque la derivada evaluada en el punto, o una variación de una función evaluada en el punto, me da un número. ¿Cuál es ese número? Reemplazo 2, 1, 3 acá. Calcúlenlo a ver cuántos le da. Calcúlenlo, vamos. Vayan calculando. Díganme cuánto le da. Bueno, ¿van calculando? ¿Cuánto dio el primero? 36 del primero. Perfecto. ¿El segundo? 6. Muy bien. Más 10, profe. ¿Cuánto da? 10. 10 por i por z. 10 por 1 por 3. Z vale 3. Sí, pero no le estoy haciendo la derivada con respecto a z. ¿Sí? Y es 5. No, esta ya es la derivada con respecto a z. La función r es, acá está acá arriba. Está bien, sí, interpretemos yo. Está bien. Entonces esto es 30, ¿no? 30. Está bien, sí, es así. La divergencia de esta función en este punto es 72. 36 más 6 más 30. Este 72 representa que si me muevo del punto M a un infinitésimo hacia adelante, tengo 72 de incremento de la fuente calórica. Eso representa. Eso está representando eso. O si F representa la velocidad de un fluido, la divergencia, si este F es la velocidad de un fluido, del campo del fluido que se mueve, la divergencia representa cuál es la proporción que entró al fluido y cuál es la proporción que salió del fluido en un instante. Corto así la tabla y entraron 72 y salen, entró 36 y salen 72. El 72 es la variación de un punto al otro y se llama divergencia. Muy bien. ¿Copiaron eso? Porque yo estoy como abstrayéndome a lo esencial de lo que ustedes van a leer del análisis vectorial que tienen. Porque tienen bastante análisis vectorial ahí, pero quiero analizar solamente lo esencial. Y ponerles un ejemplo. Se llama rotor, y hay muchos teoremas por ahí dando vuelta, pero gradiente es un vector, divergencia sale de un vector, ¿no? Rotor es otro vector. Nace de este concepto. Si yo tengo un campo vectorial, sé que tengo deficiente algunos recursos. El campo vectorial F, que tiene P, no voy a poner más el X y Z, ya sabemos que P es una función de variable X y Z porque estoy en el espacio, más Q, que tendría que ponerle X y Z, pero no lo voy a poner, esta va a ser la componente QX y Z porque es una función, más R de X y Z, pero no, sé que es una función, no lo voy a poner, K. O sea que este es un campo. Tengo un campo. Se llama rotor de este campo y se representa así, rotor del campo, rot.
o rotacional también, rotor F. Primero el rotor es un vector. Primero es un vector. Y es el producto vectorial entre el gradiente, por eso hago producto cruz, entre el gradiente del campo y el campo. Entre el gradiente y el campo. El rotor tiene que ver con la variación de la velocidad angular y sigue la regla del tirabuzón, que avanza en el sentido de la regla de la mano derecha, abrazando las líneas de campo. Esto es el rotor o rotacional del campo F. Tiene que ver con el giro de las líneas de campo adentro de, o la corriente eléctrica, o el campo que rodea la corriente eléctrica. Tiene que ver con eso, el rotor. Y cuando yo hago el producto, ¿cómo hacíamos el producto del gradiente por el campo? En ese orden, ¿no? Primero en ese orden. Era un determinante que poníamos IJK arriba, ¿sí? Así lo hacíamos. IJK, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, este era el gradiente. Y la derivada con respecto a Y a Z, por la componente P, la componente Q y la componente R, que me daba el vector. Por lo tanto, esto, acá me voy un poquito más abajo, pero lo escribo, capaz que le cambie de color para que lo escribamos de otro color. Pongo, esto va a ser la derivada de R con respecto a Y menos la derivada de Q con respecto a Z. Ya resolví el determinante. Lo resolví por los elementos de una línea, derivada de Q con respecto a Z. ¿Bien? Y, por ejemplo, eliminé la fila y la columna que pertenecen y me quedó esto que estamos viendo acá. Esa es la componente del vector I. ¿No? Ahora la componente del vector en J va a ser la derivada de P con respecto a Z menos la derivada de R con respecto a X por J, por el versor. Y me está faltando un más de la componente que también va a ser una resta de derivadas multiplicadas por K. Y como sigo analizando, tengo RQ, PR, lo que me falta es un QR, un QP. Q y P. Bueno, pero sale de analizar este determinante. Q con respecto a X menos P con respecto a Y. Fíjense que tengo Y, Z, ZX, me falta XY. Pero bueno, eso para como acordarse de una ayuda a memoria, pero es la resolución de este producto vectorial, ¿no? Como producto vectorial. El rotor y la divergencia se estudian en problemas físicos. ¿Ya copiaron eso? Vayan copiándolo. Rotor y divergencia son problemas físicos. Al problema anterior, vamos a calcular el rotor. Al problema anterior, le vamos a calcular el rotor del campo. Apliquen esta fórmula. Para calcular el problema anterior, vamos a aplicar esta fórmula. Derivada de R con respecto a Y menos Q con respecto a Z por Y. Derivada de P con Z, R con X por J. Derivada de Q con X, P con Y, valuado en el punto M. El punto M era el 2, 1, 3,
sigue siendo el 213. Entonces, calculen las derivadas, ¿eh? Calculen la derivada de R con respecto de I, no la tengo, pero R con respecto de I, bueno, calcúlenla, calculen Q con respecto a Z, calculen P con respecto a Z, calculen todas las derivadas, valúen las derivadas en el punto 213, hagan la diferencia esta y díganme cuánto vale el rotor, que primero es un vector, por lo tanto tengo un I, háganlo rápido, ¿eh? Un I, un J y un K. Un I, un J y un K. ¿Se entiende? Háganlo rápido. A ver cómo calculan las derivadas, la evalúan en el punto del mismo campo anterior F. ¿Eh? A ver, por ejemplo, yo ayudo con esto. Q era 3i cuadrado. No voy a ayudar mucho tampoco, pero para que hagan ustedes. Q era 3i cuadrado. Acá tengo la derivada de Q con respecto a Z. La derivada de Q con respecto a Z es 0. Por lo tanto, este término en la ecuación se me va a anular. Pero también tengo que tener la derivada de Q con respecto a X. Ah, te elegiste el más fácil. La derivada de Q con respecto a X, ¿cuánto es? 0 también, porque no tiene X. Entonces su derivada va a ser 0. Bien. Bueno, yo me elegí el más fácil, pero sigan evaluándolo ustedes. El Q va, cada una de las QRZ, PQR, los PQR van variados en dos. El R en I y en X, el Q en Z y en X. El P lo tengo que evaluar, tengo que derivar en Z y en I. Bueno, vayan derivándolo, evalúenlo y después hagan la resta entre uno y otro, a ver cuánto les da. O hagan la resta y después evalúen, es lo mismo. Profe, Sí. buenas tardes. ¿Me podría decir cuál es R y cuál es P? Porque yo recién acabo de entrar. Y Mira, ahí está. Acá tengo P, esto era un campo, P, Q y R. El P era X cubo y Z, el Q es 3i cuadrado y el R es 5iz cuadrado. muchas gracias. Esto sale y lo vas a tener que buscar por ahí. Era un ejemplo que poníamos para calcular la divergencia, porque lo primero que hicimos fue calcular la divergencia, porque el gradiente ya sabían calcularlo ustedes, o ya saben calcularlo. Entonces calculé la divergencia de este campo, en el punto 213.